Y habla Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El último domingo estuvimos hablando sobre el temor y hoy queremos seguir con la segunda parte de este versículo, a donde Pablo le confirma a Pablo y también a nosotros que el espíritu que Dios nos dio es un espíritu de poder. Para repetir lo que estuvimos hablando el último domingo es que Dios nos confirma en toda su palabra que no hay ninguna razón para tener miedo. Amén. No tengas miedo porque Dios es más grande que cualquier problema. Y sabemos y entendemos que cuando tenemos miedo estamos paralizados, no nos podemos mover, hacemos errores, no nos movemos y actuamos mayormente en una manera que trae más problemas porque no sabemos lo que deberemos hacer. Y cuando permitimos que el miedo controle nuestras vidas, nos enfocamos en los obstáculos en el lugar del poder de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas, que nos enfocamos más en los obstáculos que tenemos que en lo que Dios quiere para nosotros. Y entendemos que el enemigo quiere debilitarnos con dudas y inseguridades. Aprendimos que un pueblo con dudas e inseguridades no puede caminar en el propósito de Dios. El Señor puede hablar mucho a través de su palabra, de una profecía, de confirmaciones, pero si tenemos dudas y estamos inseguros, no vamos a entrar en lo que Dios quiere. Muchas personas me dicen, yo ya recibí tantas palabras del Señor, ¿por qué no puedo entrar en lo que Dios quiere? Capaz porque tenemos dudas y inseguridades. Capaz porque tenemos más inseguridad en nuestra vida que seguridad. Y aunque amamos a Jesús, aunque amamos a Dios, aunque amamos a su palabra, nos cuesta un montón porque hay tantas dudas en nuestras vidas. Pero el Señor nos llama a confiar. Y la palabra nos dice repetidamente, no tengas ¿qué? Miedo. Dale vuelta a tu vecino y decirle, no tengas miedo. Y capaz lo repetís de vuelta con una sonrisa, no tengas miedo. Porque el miedo nos aparta del propósito de Dios. El miedo nos aparta del propósito de Dios. El miedo nos aparta de la presencia de Dios. Adán y Eva tenían miedo cuando pecaron, cuando sabían muy bien lo que estaba pasando en el jardín de Edén y se escondían porque tenían miedo. Y cuando Dios los llama a Adán, ¿a dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y Adán dice algo muy interesante. Yo me escondí de ti porque tengo miedo. Así que no queremos apartarnos del Señor. Pero si confiamos en Él, experimentamos su fortaleza y podremos inspirar también a otros a hacer lo mismo. En la palabra, el miedo a menudo se asocia con la desobediencia. Y también entendemos que mientras el coraje se relaciona con la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso, en nuestro versículo, Pablo le dice a Timoteo que un espíritu de temor, es decir, una actitud de miedo constante, no proviene de Dios. Y trae un resultado en tu vida que no te deja avanzar. Te trae un resultado que estás trancado y no puedes salir por adelante. Y quien se deja detener por el miedo en su obediencia a Dios solo puede perder. Dios no quiere que pierdas. Dios no tiene intenciones que vos pierdas. Dios tiene intenciones que seas un vencedor, que ganes. Pero no vas a poder ganar si te enfocas más en tus obstáculos que en la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 15-16 dice así Pablo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Puedes decir eso? Esclavitud. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba
Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No puede ser que un hijo de Dios sea un esclavo, porque un esclavo tiene la mentalidad de temor. ¿Qué va a decir mi Señor si no le sirvo bien? Si dejo caer ese pan dulce, ¿cómo me va a retar? Algunas veces tenemos una relación y decimos en nuestra mente y no actuamos como somos esclavos y no hijos. Pablo nos dice que nosotros no recibimos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Un espíritu de adopción significa, lo primero lo que recibo no es un título, sino también una identidad. La identidad está conectada con ese título. A través de Cristo recibimos ese espíritu de adopción y somos adoptados. Por eso somos hijos de Dios en forma de un título, porque Jesús nos compró. Y también somos hijos de Dios verdaderamente. Así que tenemos que entender que miedo es algo que no hay lugar en la casa del Señor. No hay un lugar en la atmósfera de la presencia del Señor a donde hay temor, miedo o terror. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y algunas veces leemos la Biblia y confirmamos porque leemos ese testimonio, pero no tenemos un testimonio a través del Espíritu de Dios, aunque somos cristianos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que seguimos a Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador y tenemos dudas que no estamos seguros si somos sus hijos? Es porque todavía estamos luchando contra ese espíritu de esclavitud y no entendimos todavía lo que significa ser adoptado. Muchas veces por año entramos en luchas y tenemos dudas. ¿Soy sinceramente un hijo de Dios? ¿Por qué puede ser que no tengo un testimonio del Espíritu Santo que le da un testimonio a mi espíritu? No me da un testimonio a mi corazón o a mi alma o a mi cuerpo, o no me manda una WhatsApp y me dice vos sos un hijo de Dios, si no tengo una confirmación, una tranquilidad, una paz que sinceramente soy un hijo de Dios. Tiene que ver del lugar de donde salimos. Porque ser adoptado significa que tengo que aprender una nueva cultura, ser un hijo. Antes no tenía un padre, porque no tenía un padre, vivía en un ambiente de miedo y terror. No sabía lo que voy a comer, no sabía dónde voy a dormir, no sabía cómo voy a sobrevivir el próximo día. Y ahora cambió todo y tengo un padre que provee para mí, que se preocupa por mí, que me trae paz y gozo. Es un cambio de cultura que muchos de nosotros todavía no logramos porque todavía estamos atados de una forma a nuestra vida vieja. Nos comportamos como personas que todavía no tienen papá. Tienen papá a través del título, pero no están convencidos en sus corazones que tienen un Padre en el cielo. Y cuando el Espíritu de Dios quiere empezar a darnos testimonios, lo frenamos, lo rechazamos, porque la cultura que es real para nosotros, que podemos ver en nuestra realidad, no nos permite recibir esa confirmación. El Espíritu de Dios es el enemigo más grande del miedo. Y tenemos que entender, porque nosotros si hablamos del Espíritu de Dios, entendemos que el Espíritu Santo solo se quiere manifestar y trabajar en la iglesia. Pero sinceramente, aunque incluye eso, el Espíritu de Dios es el enemigo del miedo.
Dios no nos da su espíritu para que vivamos nos da su espíritu para que vivamos sin miedo. Y tenemos que entender de nuevo cuáles son las características de este espíritu. Yo no estoy hablando de la característica del fuego, del viento, de la energía, del poder. Yo estoy hablando de las características de la persona del Espíritu Santo. Muchas veces lo reconocemos como un acto sobrenatural, pero no como persona. Oramos y decimos, oh viento de Dios, fuego de Dios, tócanos, pero no entendemos su carácter y las características de su persona. Primero, ¿qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es un espíritu de poder. Decirle a tu vecino, el Espíritu de Dios es un espíritu de poder. ¿Cómo nos gusta esa palabra? Poder, especialmente en Latinoamérica, porque interpretamos el que tiene poder tiene una autoridad. Y la palabra griega para poder es dynamis, a donde proviene nuestra palabra dinámica. Significa un poder sobrenatural y milagroso. Y tenés que entender cuando Dios habla que nos dio un espíritu de poder, significa que Dios nos dio un espíritu que es sobrenatural y milagroso. Por eso la iglesia tiene que ser sobrenatural y milagroso. Por eso vos sos un hijo de Dios que tiene que experimentar ese poder y esa persona del Espíritu Santo en una forma sobrenatural y milagrosa. Este poder no es solo un sentimiento, una idea, sino una fuerza real y divina que transforma las vidas. El Espíritu de Dios no es una idea abstracta, sino un principio misterioso, una experiencia espiritual pasajera, sino una persona con el poder de Dios que está para servirte a ti. La persona del Espíritu Santo tiene el poder de Dios para transformar tu vida. Nosotros creemos que el Espíritu Santo nos utiliza a nosotros a transformar a otros, a traer una vida sobrenatural y milagrosa a otros. Pero la verdad es, si vos no sos transformado, no vas a poder transformar a otros. Así que le tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos pueda transformar. Un poder capaz de crear el mundo, transformar personas, situaciones y seguir cambiando vidas hoy en día. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios nos da un espíritu que puede moverse de una manera sobrenatural y milagrosamente? Tiene que tener algo con nuestras vidas, porque el deseo humano es de tener poder sobrenatural y milagroso que ya está a través de muchas motivaciones profundas en nosotros. Si vos vas a comprar cuadernos, lápices, mochilas en estos días, 90% de los artículos que se venden son de Spider-Man, Superman, Batman. ¿Por qué? Porque saben muy bien que los chicos quieren ser héroes con un poder sobrenatural. ¿No iba a ser lindo si me ves ahí arriba en el cielo como Spider-Man? ¡Oh, qué poder! Viajar como Superman. Y sinceramente esas historias se venden muy bien y esas películas se venden muy bien porque el mundo sabe que nosotros tenemos el deseo. ¿Por qué queremos un poder sobrenatural y milagroso? Primero,
porque tenemos una búsqueda de control. Porque sabemos que somos limitados y queremos controlar lo que nos rodea a nosotros. La segunda motivación, que tenemos un anhelo de trascendencia. Existe en el ser humano, en nuestros corazones, un deseo innato de conectar con algo más grande que nosotros somos mismos. La tercera razón por qué queremos ser milagrosos y sobrenaturales, porque queremos superar nuestras debilidades. Cuando yo estaba en el 5º grado y tenía un poco más de peso, era más una pelotita que un hombre grande como soy yo, tenía que correr 100 metros y era siempre el último. Y yo pensaba, Señor, ¿por qué no me das una medicina o una inyección cuando antes de correr me la tomo y voy a ganar la carrera? Sabía muy bien mi debilidad. Y la fragilidad humana genera el anhelo de adquirir fuerza, protección o capacidades más allá de lo común para enfrentar los desafíos de la vida. La cuarta razón por qué queremos un poder sobrenatural y milagroso es que queremos una imitación de lo divino. Queremos ser como Dios. La mitología griega todo el tiempo están hablando, queremos ser como Dios. Y sinceramente también el cristiano quiere ser como Jesús, no en su carácter, primeramente en los milagros y en el poder. Y la quinta razón es que queremos un impacto y reconocimiento. Queremos tener un poder sobrenatural y milagroso para ser reconocido y influir o ser admirados por otros. Quiero compartir Juan capítulo 14, versículo 16 con ustedes. Y dice Jesús esto: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Puedes decir eso? Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Si la palabra habla del Consolador, se refiere al Espíritu Santo, y la palabra griega usada en el original es Parakletos, que conocemos, y el primer significado que tiene esa palabra Parakletos es abogado o defensor. Alguien quien te defiende. Es muy interesante que queremos que Jesús nos defienda, pero no le permitimos al Espíritu Santo que nos defienda. Lo primero, lo que el Espíritu Santo va a defender es la palabra de Cristo. Porque Él te va a dejar recordar lo que significa la enseñanza de Jesús. Y lo que te defiende a vos es la palabra de Cristo. Es tu abogado, alguien que intercede y nos ayuda en momentos de necesidad. Muchas veces hablamos y oramos: Jesús, necesito tu ayuda. Pero lo limitamos a Jesús, y no hay nada mal con declarar el nombre de Jesús, pero lo limitamos al poder de Cristo, porque Jesús nos dio su Paracletos para nosotros, que nos quiere apoyar en esa necesidad. Y estamos en una tradición. No importa si digo Padre, no importa si digo Dios, no importa si oro a Jesús o si le pido al Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Si vos tenés dolor de muela y te vas al hospital y querés hablar con un traumatólogo, no vas a poder recibir ayuda. Y si chocaste y tenés que ser operado y te vas a un dentista, no te va a poder ayudar. Los dos son doctores y representan un universo de sanidad y ayuda. Algunas veces estamos orando a Jesús y le pedimos a Jesús que por favor nos mande una intervención, pero sinceramente el único que nos puede ayudar en ese momento es el abogado y defensor que Jesús nos dio.
Por eso se nos complica algunas veces y no queremos porque aparece muy complicado para nosotros. Pero también el Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro maestro. ¿Cuándo fue la última vez que le diste esa posición al Espíritu Santo como tu maestro? Si hablamos de un maestro, hablamos solo de Jesús como Rabbi de nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo es nuestro guía y es nuestro maestro. Es nuestra fortaleza y apoyo. Y nos dice la palabra, es nuestro compañero permanente. Así si querés un compañero en tu vida, lo necesitas al Espíritu Santo. Un compañero que está siempre contigo, que te da y que te ofrece todo lo que un compañero te tiene que dar. Si entendemos el poder que Dios nos dio a través de su Espíritu, cambia la atmósfera de nuestra vida. Y este espíritu de poder acompaña constantemente a aquellos que han entregado su vida a Jesús y han pedido el perdón de sus pecados. Y yo lo encuentro por algo muy fantástico, ¿verdad? Saber que Dios a través de su Hijo Jesús nos da su espíritu. Y este espíritu de poder capacita a los cristianos para cumplir la misión que Jesús nos dio. No con pereza, desánimo o indiferencia, sino como dice Pablo en Romanos 12:11. Vamos a leerlo juntos. Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da Él es el Espíritu. Así que hay un fervor, algo ferviente, que nosotros no podemos crear en un momento, sino que es algo lo que el Espíritu Santo crea en nosotros. Aquí ser ferviente en el Espíritu significa servir a Dios con pasión. ¿Tenés pasión para Dios todavía? Significa servir a Dios sin tibieza ni apatía, sino con un corazón ardiente y comprometido. Y nosotros como iglesia tenemos que hablar sobre eso. Si todavía nuestro corazón es ardiente y comprometido al reino de Dios. Si todavía hay un fuego, una pasión para el reino del Señor. Si le permitimos al Espíritu Santo que nos puede encender en una manera que vuelan las chispas por todos los lados. O si tratamos de controlar ese fuego de Dios. En términos prácticos, una persona ferviente es una persona que vive su fe con entusiasmo. No se deja desanimar fácilmente, busca a Dios con intensidad y constancia y comparte el amor de Cristo con dedicación. Somos fervientes todavía después de tantos años. Si no lo somos, puede ser que estamos todavía en una mentalidad de esclavos y no comprendimos todavía lo que significa ser un hijo de Dios. No se trata sinceramente de tener un poco más de fuerza que aquellos que viven sin Dios. Y no podemos estar orgullosos en nuestras vidas y decir, yo tengo el poder de Dios, soy algo mejor que los otros. Se trata de un poder sobrenatural, dinamis, y necesitamos ese poder para nuestras vidas. Necesitamos ese poder para nuestras familias. Necesitamos ese poder para nuestros matrimonios. Necesitamos ese poder para nuestra iglesia. Para este tiempo, para llevar a las personas a la presencia de Dios y a Jesús como su Salvador. Si queremos cumplir esa misión de Jesús en este mundo perdido,
No necesitamos un espíritu de miedo, sino el espíritu de poder que Dios nos ha dado. El que tiene miedo en estos últimos días va a perder. Y te puede dejar llevar en tu vida que vas a perder tu propia vida. Así que en estos últimos tiempos el Señor quiere que experimentemos ese poder. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios 12, 9. Pero el Señor me dijo, dice acá Pablo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Cristo vivirá en mí. Es ridículo lo que dice Pablo. Lo que Pablo nos dice, vos tenés que ser débil en tu vida para que el poder de Dios se pueda manifestar en ti. El poder de Dios se puede manifestar en muchas variaciones. La mayoría que nosotros experimentamos que el poder de Dios se está manifestando en nuestra frente o adelante de nuestros ojos, o lo sentimos en el ambiente. Pero el Señor quiere que podamos experimentar ese poder en nosotros, en tu vida. Y si sos fuerte, si trabajás a través de tu propia fuerza, creas un muro que se llama resistencia, que no permito ser débil. Y si yo no me permito ser débil, yo no necesito el poder del Espíritu Santo, porque yo me manejo a través de mi fuerza, a través de mi experiencia. Ustedes tienen que saber que el pastor de ustedes es una de las personas más débiles sobre este planeta. Y no hay nada mal con eso, porque yo sé lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer con este templo. Mi deseo como pastor es que esta iglesia sea la iglesia más débil del mundo, porque si nosotros somos débiles, el Espíritu de Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Segundo Corintios capítulo 4, versículo 7. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino viene de Dios. Vos, desde que Jesús entró en tu vida, no lograste nada. Solo fue el poder de Dios en ti. Y nosotros tenemos miedo de confesar eso, porque significa que somos totalmente dependientes del Espíritu Santo. Gloria a Dios que lo tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro compañero, que nos está acompañando en tiempos donde somos débiles, donde parece que estamos fracasando porque no tenemos nada de poder. Pero esa obra, lo que el Señor hace, Él lo hace a través de ese poder sobrenatural que Él nos da. Los cambios no vienen de nosotros, sino de Dios. Y por favor, no utilices lo que digo ahora para una excusa. El pastor dijo que no necesito cambiar. Eso no dije. Vos podés cambiar a través de tu propia fuerza, pero ojalá sos dependiente del Espíritu Santo que te ayude a cambiar, para que puedas cambiar. Pablo mismo testifica ante la iglesia en Corintio que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Vos tenés el potencial para que el poder de Dios se pueda perfeccionar en tu vida. Lo único lo que el Espíritu Santo necesita
que le permitas a Él obrar en tu vida. Y que este tesoro nos ha sido dado en vasos de barro. En otras palabras, como cristianos que tenemos el espíritu de poder, todavía podemos ser débiles. Y de hecho nuestra debilidad es precisamente lo que permite que la fuerza del Espíritu fluya a través de nosotros en lugar de depender de nuestra propia capacidad. Por otro lado, nos dice la palabra, no basta solo con el poder. Porque acá dice Pablo, porque el Espíritu de Dios también es un espíritu de amor. Poder y amor en nuestro mundo no funciona. En el mundo humano. Porque tenemos miedo si amamos a alguien que abuse ese amor para manipularnos. Tenemos miedo de darle a alguien una autoridad sobre nuestras vidas. Pero acá dice Pablo, Timoteo, Dios te dio un espíritu de poder y de la misma manera te dio un espíritu de amor. El amor es la fuerza que nos impulsa a actuar con compasión y misericordia. Porque sin el amor, el poder se vuelve frío y egoísta. Pero Dios nos llama a amar como Él nos ama, incondicionalmente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Pablo dice esto muy interesante. Yo puedo tener el don de profetizar y conocer todos los secretos de Dios. También puedo tener todo el conocimiento y tener una fe que mueve montañas. ¿A quién le gustaría tener algo así? Pero si no tengo amor, dice Pablo, él dice, no soy nada. Amén. ¿Podemos seguir, pastor? Vamos a seguir. Porque nadie de nosotros no quiere ser una persona que no sea nada. Pero Pablo dice, si no tengo el amor, no soy nada. Lo que Pablo confirma acá, si yo no me muevo, si no actúo, si no vivo en ese amor, en ese poder del amor que Dios hace posible, entonces no soy nada. No me ayuda mi capacidad, mi inteligencia, mis dones, mis talentos, soy nada. Para un griego en tiempos de Pablo, esta expresión era impactante. En la cultura griega, el conocimiento, la elocuencia y el poder eran valores fundamentales de la sociedad. Y los filósofos buscaban la sabiduría como la máxima virtud. Y alguien con grandes habilidades intelectuales o capacidades sobrenaturales era altamente admirado. Hoy el mundo cambió porque nos transvestimos, nos cambiamos, había una transformación en la cultura, que la cultura griega cambió en una cultura romana. Así que los valores de la cultura griega no existen casi más hoy. Hoy podés ser admirado y no sabes nada. Solo por las fotos que publicaste sos admirado. Juegos, pan y vino. Sin embargo, Pablo desafía esta mentalidad al decir que sin amor, incluso la persona más sabia y poderosa no es nada. Es un mensaje radical también para la iglesia. Iglesia, nosotros no somos nada si no hay amor. No importa cuánta gente llevaste a los pies de Cristo. No importa cuántas meriendas diste a los pobres. No importa cuánto pan llevaste a los barrios. No importa cuánto hiciste para el Señor. Cuántas horas de tu vida invertiste en el reino. Si no hay amor, no sos
nada. Así que tenemos que repensar sobre eso en nuestro ministerio también. Hay amor en todo lo que hacemos. En otras palabras, para Dios el amor es la verdadera medida del valor de una persona. El amor es la verdadera medida del valor de una persona. Juan nos confirma eso muchas veces. El que dice que ama a Dios pero odia a su hermano. ¿Qué valor tenés? ¿Cómo puede ser que nosotros como iglesia hablamos del amor y pensamos que amamos, pero el valor de que cómo lo aplicamos no tiene nada que ver con la verdadera medida? El Espíritu Santo nos quiere enseñar la verdadera medida del amor. Porque si conocemos la verdadera medida, así podemos verlo como ejemplo. ¿Cómo vemos la perfecta medida del amor que Dios tiene para nosotros? Si miramos a Cristo. Porque si miramos a Jesús, ¿le vemos a quién? Al Padre. El amor también vence al miedo. 1 Juan capítulo 4 versículo 18. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor es que es maduro, echa fuera al miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. ¿Estás madurando en el tema del amor? No le mires a tu vecino porque se pone nervioso. ¿Por qué tenemos que madurar? Porque el amor nos da identidad y seguridad. Identidad y seguridad. El amor nos da valentía para actuar. Cuando amamos profundamente, el miedo deja ser un obstáculo. Una madre salta al fuego para salvar a su hijo porque el amor es más fuerte que el miedo. El amor nos da paz y confianza. Así que el amor perfecto es la clave para nuestras vidas. No es solo cualquier amor, sino el amor perfecto de Dios, el que expulsa el miedo. Y cuanto más conocemos y experimentamos ese amor, menos miedo tenemos. El tercer punto que quiero compartir esta noche, el espíritu que Dios nos da no es solo un espíritu de poder, de amor, sino también de dominio propio. Quiero preguntar, estamos en la iglesia, no se debe mentir. ¿Quién comió los últimos 2 días un asadito? Manos arriba. Manos arriba. ¿Era rico? Manos arriba. Mira la sonrisa de las hermanas. ¡Uepa! Le gusta la carne. Estaba bueno. ¿Hombres, le gustó el asado? ¿Se ve? Una pregunta. ¿Tenían dominio propio cuando comieron el asado? Pastor, está riquísimo, pero un pedacito, 2, 3, 4, 5, 6 pedacitos. Para eso vivimos, para gozar. No te pregunté si gozaste, te pregunté si tenés dominio propio, si te podés controlar, si te alcanzan 300 gramos de asado o 1,5 kilos. Es una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre un vasito de vino y una botella de 2 litros. Hay una gran diferencia entre un poquito de flan como postre y todo el paquete que querés comer.
Es interesante que nos enfocamos mucho en pecados de otros, pero no pensamos si tenemos dominio propio en nuestras vidas. No solo en la forma como actuamos, sino también como pensamos. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Pregúntale a tu vecino, ¿vos te podés controlar mismo? No tengas miedo, no te va a pegar. Te podés controlar mismo. Algunas veces sí, algunas veces no. Más no que sí. Estamos trabajando en eso, estamos aprendiendo. Pero eso es lo que significa dominio propio, controlarme mismo. Pero es más lindo controlarlos a los otros. Pastor, ¿no entendés eso? Sí, me encanta controlar a los otros. Porque saca mis ojos de mi propia vida a la vida de otros. Podemos controlar a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y acciones en lugar de ser dominados por impulsos, miedos o deseos desordenados. El jueves alguien con un Fiat 100 o con la patente CB, si está mirando por internet, yo sé dónde vivís, me sacó el privilegio porque yo venía de la derecha. Atorrante. Y como buen cristiano le voy a enseñar una lección. Pero él me quería enseñar una lección. Y me pasó con su Fiat. Él tenía 2 hijos, yo tenía 5 hijos en el auto, era más grande. Me empieza a retar y yo bajo la ventana, bajo la música, le digo, ¿a dónde hiciste tu licencia de conducir? Yo tenía el derecho. Y cambié mucho, porque antes lo iba a perseguir hasta casa. Lo iba a alzar y sacudir y le iba a enseñar que me tiene que respetar y que tiene que obedecer a la ley. Tan fácil perdemos el control sobre nosotros. Tan fácil perdemos el control sobre nuestras emociones porque pensamos que nosotros tenemos el derecho de hacerlo. Pero sinceramente, si perdemos el control significa que tenemos deseos que son desordenados. No hay lugar en el reino de Dios para gente desordenada. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Significa, si Dios es un Dios de orden, tiene claridad en su corazón y en su mente. Y eso es lo que significa aquí. La palabra griega usada para dominio propio es sofromismos, que significa autocontrol, sobriedad, sensatez y disciplina mental. En otra palabra, claridad mental. ¿Qué te dice la sociedad hoy si no tenés una claridad mental? Psicólogos, psicoterapeutas que nos ayudan a traer un poco orden en nuestra desorden mental. Y no hay nada mal con eso. Estoy muy agradecido por los psicólogos, especialmente si trabajan junto con el Espíritu Santo. Y algunas veces no tenemos esa claridad mental, también como cristianos. Es una virtud que nos ayuda a vivir con sabiduría y equilibrio sin dejarnos llevar por el miedo, la ira o los deseos desordenados. La claridad mental es la capacidad de pensar con lucidez, tomar decisiones acertadas y ver la realidad sin confusión y sin distracción. A donde está el Espíritu de Dios no hay confusión. No puede existir confusión porque el Espíritu de Dios nos trae claridad. Y si el Espíritu de Dios está obrando y se está moviendo en la iglesia, y en la iglesia hay una forma de
tohu babohu, a donde hay una confusión o una distracción, tenemos que preguntarnos si sinceramente es el Espíritu Santo que está obrando en nuestro medio. Lo amo tanto al Espíritu Santo porque desde que estoy siguiendo a Cristo con mis 15 años de mi vida, nunca me llevó a un lugar a donde hay confusión y distracción. Siempre claridad. Lo que algunas veces tenemos problemas cuando está obrando el Espíritu Santo, que no lo podemos identificar y podemos identificar si es sinceramente Él lo que está haciendo. Pero tenemos que entender, hermanos, que no hay lugar para confusión en su iglesia. Porque si nosotros estamos confundidos, ¿cómo queremos hacer lo que el Señor quiere de nosotros? Así que necesitamos esa claridad. Es fundamental para vivir con propósito y evitar caer en el caos emocional o en malas elecciones. La claridad mental nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Alguien aquí que quiere tomar mejores decisiones? Amén. La claridad mental nos ayuda a evitar ser manipulados. ¿Vos querés ser manipulado a través de esta persona? Algunas veces las personas se sienten manipulados por líderes, por pastores. Pero tiene que ver que hay confusión. Por eso necesitas claridad, para que nadie te pueda manipular, ni tu pastor, ni tu hermano, ni tu hermana, ni el presidente, el anticristo o el diablo personalmente. Necesitas claridad mental a manejar mejor el estrés y las emociones. ¿Quién quiere manejar mejor su estrés y sus emociones? ¿No todos? ¿O sí necesitamos eso? Y necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. Por eso necesitas claridad. Si nuestra mente está nublada por el miedo o la duda, nos alejamos de Dios. Pero si pensamos con claridad, vamos a confiar siempre en Él. Decirle a tu vecino, vos necesitas claridad, hermano. Oh, sí necesitamos. ¿Cuáles son los resultados del dominio propio? Paz interior. Nos ayuda a evitar la ansiedad y el caos emocional. Nos deja movernos con decisiones sabias. Evitamos actuar por impulso o elegimos con sensatez. También trae relaciones saludables. En la iglesia y afuera de la iglesia nos permite manejar conflictos con paciencia y amor. ¿Te podés imaginar qué lindo es solucionar conflictos con paciencia y amor? Me gusta también resolucionar los conflictos con un machete o con un palo. ¡Fua! Porque el otro se merece eso. Eso es lo que yo pienso. Yo sé que ustedes no piensan así. Mentirosos. ¿Cómo me gustaría darle una? Se merece una. Injusto lo que me hicieron. Pero si pueden imaginar qué poder tiene la iglesia si empezamos a resolucionar los conflictos con paz y amor entre nosotros. Hermano, hermana, ¿podemos hablar juntos? Quiero confesar mis pensamientos que tengo. Te puedo preguntar, ¿tenés algo contra mí? Te puedo contar mi peso, lo que yo siento. Si empezamos a manejarnos en paciencia y amor, vamos a tener relaciones saludables. No solo en la iglesia, sino también en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Vamos a recibir victoria sobre el pecado. Nos fortalece para decir no a lo que nos aparta de Dios y vamos a tener éxito y crecimiento. Nos hace constantes en nuestros propósitos y metas.
El dominio propio nos permite equilibrar el poder y el amor. Y necesitamos el equilibrio. No se evita reaccionar por impulso o actuar con temor. Y nosotros nos tenemos que preguntar, si Pablo le dice al Timoteo, al joven Timoteo que es un pastor, 2 Timoteo capítulo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entra una pregunta que tenemos que contestar en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. ¿Para qué Dios nos dio ese espíritu? ¿Para qué nos da Dios este espíritu? De eso vamos a hablar el próximo domingo. Porque tenés que entender no solo quién es ese espíritu, sino también para qué. Y ya te puedes preparar con 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8, que el próximo domingo vamos a hablar ser un testigo del evangelio. Lo que significa eso y cómo puede afectar no solo nuestras vidas, sino a toda una nación. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.